tiene, no la caretees tanto, No. Luchi Alonso, ¿cómo te va? Buen día. Hola, ¿cómo andamos? ¿Todo bien? Y no sé, contame vos cómo andamos. Bueno, estamos con la diputada provincial, jefa de la Cámpora, ¡Epa! vicepresidenta del PJ Pampeano y ahora interventora del PJ de Salta también. ¿Qué decís? Tengo un montón de pergaminos. No sé si pergaminos son, ¿qué son? Títulos, cargos. No sé. Bueno, ¿Cuál te gusta más? vicepresidenta del PJ de La Pampa. Vamos, ahí está. ¿Por qué? Porque yo que vengo de formación peronista, pero peronista... Imagínate que Heriberto Mediza siempre me decía, en una provincia tan joven, dice, vos sos tercera generación de peronistas de La Pampa. Y efectivamente, digo, vengo de una familia, mi abuela, cambian acá las cosas. No, vos quedate. Mi abuela, mi viejo, mi vieja, mi abuelo materno, todos peronistas, no solo militantes activos, sino con mucha responsabilidad social. Así que ese es el lugar que te gusta más. Es Bueno. el lugar que más voy a confesar, cuando me confirmaron que iba a ser, lloré. O sea, para mí fue como una Mirá. cosa, un orgullo, se me tenía el pecho inflado. O sea, para mí fue y mirá que he ocupado cargos, he tenido responsabilidades, pero ese ha sido como es como el que más intento honrar todos, ese particularmente siempre lo tengo muy presente, que tengo esa responsabilidad. Hazte una cuestión técnica antes de que sigamos. Correte sin, O sea, toda la pelotudez sin que- metáfora. Correte levemente a la izquierda, es decir, recuperá ¿Más? el lugar que tenías ¿Más hace un decís? ratito. Ahí está, no, en serio, ahí está. Ahí está, porque yo te corrí el micrófono para que se escuchara y pudiéramos mirarnos mientras conversamos, como corresponde. Recién Juan Pablo hablaba. Hola, ¿qué tal? Buen Buen día, día. Ya estamos hablando hace un Ah, montón. bueno, capaz que dormimos juntos. Recién Juan Pablo, yo duermo hasta tarde. Ah, mira. Hoy no. vengo acá solamente por una cuestión de amistad y amor. Recién Juan Pablo hablaba de la Cámpora. ¿En qué momento está la Cámpora? ¿O cómo está la Cámpora? Nosotros pasamos hace unos años atrás un proceso de renovación interna, tanto a nivel nacional como a nivel provincial, digo, donde tuvimos, se renovó nuestra Secretaría General, hoy día nuestra Secretaria General es Lucía Cámpora, a nivel nacional, y nuestro Secretario General acá en la provincia es Saúl Echeveste, con una mesa de jóvenes, de pibas y pibes, que se encargan de llevar el día a día de la organización. Y la verdad que yo veo a la organización, como siempre digo, con lo que la caracteriza, con mucha presencia territorial, con mucho laburo en el territorio, y estando presente en momentos complejos que estamos atravesando como sociedad en nuestro país. Hoy es un día muy difícil, chicos. Hoy va a ser un día muy difícil. No solo por lo que pase afuera, sino por lo que pase adentro. Y la Cámpora se va a expresar afuera y adentro. Y después estamos próximos a la marcha del 24 de marzo, que es una marcha muy simbólica, donde nosotros, nuestra organización, se expresa en las calles y une lo que fue uno de los lugares más tristes de la historia de nuestro país, como es el campo de concentración de la ex ESMA, con esa plaza simbólica de nuestras madres y abuelas de Plaza de Mayo, y nada, y me parece que eso es lo que nos caracteriza dentro de un proceso, como te digo, de renovación, y que está haciendo, a mi entender, y siendo como ya como parte del Consejo de Loncos, la veo muy oxigenada y con muchas ganas de seguir representando lo que somos. Decías que hoy va a ser un día muy difícil, Muy complejo. no solo afuera del Congreso, sino también adentro. Lo que tiene en tratamiento el Congreso es el acuerdo, el misterioso acuerdo con el FMI. Y te pregunto, bueno, ayer hubo un comunicado, un documento formal del PJ Nacional, pero también como desde tu costado económico, ¿por qué, y si bien no conocemos los datos... Nada, no conocemos nada. Pero ¿por qué no debe aprobarse ese arreglo con el Fondo Monetario? ¿Para qué se aprueba? Bueno,
para pagarle la deuda que el Estado tiene con otra parte del Estado, que sería el Banco Central. Para sostener el tipo de cambio, se aprueba. Para no devaluar. Sí. Bien, perfecto. Vos tuviste... Entre otras cosas. Creo que hay cosas peores que no devaluar. ¿No? Pero digo, vos en definitiva lo que estás haciendo es seguir financiando la bicicleta financiera que está del día 1. Claro. Digo, interviniendo en los distintos tipos de No, porque cambios. quiero decir, la no devaluación podría ser un interés popular de un gobierno también en el siguiente sentido, que estamos acostumbrados a que toda devaluación impacta en los precios y reduce Está bien, pero el vos poder tenés- adquisitivo. pero- Pero acá lo que están vos tenés- protegiendo es un negocio. Claro, porque vos tenés... Porque vos lo que frenás es la corrida del resto de los tipos de cambios. El blend, el blue, el contado con liqui, el futuro, digo. Entonces vos intervenís. Yo solamente digo, hago un solo ejemplo. Vos te fumaste el viernes 700 millones de dólares. Sí. El viernes te fumaste 700 millones de dólares. Que fue lo que gastó el gobierno para sostener el precio del dólar. Exactamente. Ayer te fumaste casi 300 millones de dólares. Estás hablando que el acuerdo off the record, están diciendo que hablamos de cuánto, de 20 mil millones de dólares. Sí, no sé si en cuotas también se está escuchando. Bueno, esto. pero digo, 20 mil. Sí, me parece que menos, pero bueno. Bueno, supongamos, bueno, seamos generosos, 20 mil, ¿cuánto te dura? Y sacás la cuenta 2 semanas y siguen a este ritmo. Claro, claro. ¿En cuánto lo pagamos? La demostración fehaciente de que el modelo de Javier Milei es un fracaso es ir a pedirle plata al Fondo Monetario Internacional. Porque si vos durante un año, donde le dijiste a la sociedad argentina, loco, ajustate, tenés que hacer este sacrificio sí o sí, porque esto es una fiesta, porque esto es un carnaval carioca, porque yo qué sé, porque acá los quineristas, esto, el de emiten, play, la maquinita, y vos vivís en una fantasía, te compré un televisor, pero en realidad es una ilusión óptica, no te puedes comprar el televisor, si te vas de vacaciones sentite culposo, porque, no sé, porque te está choreando el Banco Central, si te fuiste de vacaciones. Entonces, ¿qué dijo la sociedad? No, tiene razón. Me entrego a eso. Me entrego porque en un futuro Ujú. esto va a andar bien. Salimos corriendo a pedirle al Fondo Monetario Internacional guita. ¿Y la cosa mejoró? ¿La cosa mejoró? Sustitución de consumo hubo. Tu renta es la misma. Lo único que en lugar de usar el 20% de tu renta para pagar servicios, ahora usás entre el 40 y el 50%. ¿Y qué dejaste de hacer? Dejaste de ir a comer pizza los sábados a la esquina. ¿Y qué dejaste de hacer? Y dejaste de sacar a los pibes al cine para ver Mufasa. ¿Y para qué laburás? ¿Para pagar la luz? ¿Para pagar el gas? ¿Para pagar el impuesto inmobiliario? El aceite, el arroz y el fideo. Cuando no lo tenés que tarjetear. Además, acá lo Cuando tarjeteamos no tenés casi que- todo. Bueno, digo, claro, cualquiera que entonces- tiene paquete Pampa Sí, está sí. viviendo. Entonces, ¿para qué Teniendo hicimos? 5 laburos. ¿Y entonces para qué hicimos el sacrificio, che? Sí, vamos a vivir en Disney World. Porque el sacrificio lo seguimos haciendo, ¿eh? Y después, si querés, discutimos de la mentira del déficit fiscal. Del superávit fiscal, en todo caso. Perdón. Porque si vos capitalizás los intereses de las LELIC, de los BOPREAL, tenés déficit financiero, no fiscal, financiero. Me puse en economista ortiva, No, pero está bien, Perdón. está bien. Perdón. Está bien. Te estás tirando buenas ¿Y por pecas. qué crees que ese acuerdo tiene grandes posibilidades de ser aprobado? Yo creo que la presión es muy grande. La carpeteada es muy grande, la presión es muy grande. Hay provincias que están ahorcadas. No es el caso de La Pampa. La Pampa, a lo largo de su historia, ha logrado consolidar una estructura económica y financiera que le da este changüí, estos respiros, para no tener que arrodillarse ante este tipo de gobiernos que en definitiva son completamente extorsionadores. ¿Y hasta cuándo puede sostener el gobierno esto? Bueno, O sea, ¿cuántas veces yo puede...? espero que hasta el día de diciembre del 2027, soy una mujer de la democracia, nací en el 85. Ujú. Sí, pero digo... Acabo de tirar mi edad, ¿no? Se dieron cuenta, ¿no? digo, pero ¿cuántas veces más le puede pedir al Fondo Monetario Internacional para sostenerlo? Porque ya, o sea, lo sostuvo con la plata de la gente y cuando no pudo más, ahora está pidiendo.
¿Cuánto más puede pedir? Pero el Fondo Monetario Internacional va a sostener todo lo que tenga que sostener porque es cómplice de este fracaso, es aceptar su propio fracaso también. ¿Qué va a decir? No, bueno, te presté, Macri, te presté 50.000 millones de dólares, te lo recontrafumaste, se lo llevaron a todos, porque digo, a ver, chicos, blanqueo de Milei. ¿Cuándo fue el último blanqueo? ¿De Milei o...? No, el último blanqueo en Argentina, fue con Macri en 2018. De Macri, Y claro. después vino el que de después vino el de el Milei. de metió a la familia, todo ahí. El de sí. Milei, de punta a punta, ¿cuánto se blanqueó? 20.000 millones de dólares. 20, ¿Qué significa sí. eso, chicos? ¿De dónde salieron esos 20.000 millones de dólares? De presionar al Blue. Los 4 años de gobierno que tuvimos nosotros, todo el tiempo nos estaban comprando Blue. Exceso de demanda sobre el Blue. ¿Y qué hacía el Blue? Levantaba, te presionaba el tipo de cambio, te subía los precios. Digo, Ese es dinero, son dólares que se fugaron en su momento y que Total volvieron cual. con el blanqueo. ¿De quién son esos dólares, crees? ¿De grandes empresas, de pequeñas empresas o de individuos? de todo tenés. Digo, la Argentina es uno de los países, cuando nosotros hablamos de la economía bimonetaria, no hablamos porque de golpe nos pintó que era una linda palabra. Argentina es uno de los países que cobra en pesos y piensa en dólares. Digo, y tenés desde grandes empresas, tenés el sistema financiero en su totalidad, presionando y con una especulación constante, y tenés la que pudo sacarla del colchón y le pintó que podía blanquear 100 que podía blanquear $100.000 y comprarse un monoambiente. Digo, hay de todo. Digo, acá en Argentina, por eso nosotros tenemos que fortalecer una cultura de nuestra moneda nacional. Porque, de nuevo, reitero, digo, nosotros somos un país que cobra en pesos y piensa en dólares. Cualquiera hace viste que hace uno el cambio, ahí nomás. Pero ¿esto cuántos dólares significa? Sí. Tipo, Hoy mismo a los ya jubilados es, les están diciendo que cobran claro. en dólares más que lo que cobraban antes, en Bueno, dólares. claro, Decís, con un ¿qué tipo de cambio cosa? atrasadísimo, ¿no? Sí. Digo, cuando hablemos del tipo de cambio real, no en términos de poder adquisitivo, no en términos económicos, sino real de realidad, vamos a ver cuánto es ese valor del salario, ¿no? El gobierno nacional confirmó hoy, hace un ratito, publicó incluso en el boletín oficial la marcha atrás con el levantamiento de la barrera Sí, sanitaria. terrible. En Neuquén estoy viendo que el kirchnerismo salió a bancar que se levante la barrera, es decir, le están diciendo al gobernador Rolo Figueroa que no se Si debería le sale haber 20 lucas el kilo opuesto. asado. Claro, una locura. Lo conversábamos hoy, un poco en broma, un poco en serio. A ver, más vale que esto significaría un ingreso de divisas para nuestra provincia si se levantara la barrera, ¿no? El sector ganadero estaría chocho, posiblemente se generaría algún otro laburo en la industria cárnica. Para las personas que compramos carne nomás, ¿tendría un efecto en el precio nuestro? ¿Subiría el precio en concreto? No, eso depende. Depende de la cantidad de oferta que tengas pues, y también el tipo de cambio, cómo está. El mercado interno no sube porque abrís un mercado interno. Claro, en general no. El mercado interno No hay sube. volumen como para El mercado generar interno sube cuando te exportan, digo, Claro. y ahí te levanta el precio, porque cuando te conviene más vender afuera que vender adentro, te implica, digo, dice lo que no puedo vender afuera, bueno, lo compenso con lo que vendo adentro, no es porque, digo, ¿Pero no lo vendería a otro precio si lo vende fuera de la provincia a esa carne? hay que ver, digo, porque también porque también vas a tener un regulador para abajo donde va a tener que bajar precios y va a haber competencia. Pilotti, imagínate, digo, perdón, tiene un chivo. Sí, Pilotti que está en la DELA, para Pilotti es súper beneficioso, sí. más vale. No, Conviene más bajar vale. y no subir, digo. Entonces, me parece que nosotros tenemos que pensar como pampeanos y que además que puede beneficiar, que beneficia a nuestras empresas locales y que además, digo, de nuevo, si nosotros podemos abastecer el mercado interno, por más que yo tenga una concepción de que siempre tenemos que tratar de tener un superávit comercial en términos macro, primero los argentinos, primero los pampeanos, ¿no? Y primero la mesa de nuestra gente. ¿Te sorprendió que el gobierno diera esa marcha atrás? Y en No. todo caso, ¿qué pensás de que por primera vez en mucho tiempo Silioto y Berna tuitearon en el mismo sentido? Sí, pero es una lucha que tenemos toda la provincia, es como si mañana pasa algo con el río Atuel. Digo, son cosas que cortan transversalmente a los partidos políticos. Hasta
Enrique Juan salió a putear, digo. Digo, Sí. no es algo que es, digo, es algo que no me sorprendió. Y sí, tampoco me sorprendió que era marcha atrás, previo a una sesión donde necesitan encarecidamente unos votos, ¿no? Ujú. Bien. La Cámpora en algún momento pidió que haya elecciones. El escenario quizá era otro. Que ¿no? haya paso, Y- por y supuesto. ¿Lo siguen planteando? Es decir, No, ya no hay paso. paso no hay, por supuesto, pero para la provincia, ¿cómo crees que tiene que definir su candidato, su candidata, el peronismo pampeano? Nosotros lo planteamos y también lo planteamos, por eso digo, nosotros tenemos la gran posibilidad de lo que decimos, tenemos formación cristinista, ¿no? Lo que decimos en privado lo podemos decir en público y lo hemos planteado dentro del partido. Nosotros entendíamos que si no se suspendían las PASO a nivel nacional, nuestro partido tenía que permitir que todos aquellos compañeros y compañeras que tuviesen intenciones de representar la voz de los pampeanos en el Congreso de la Nación puedan someterse a un proceso de elección por parte de los pampeanos. Una vez suspendida las PASO por parte del gobierno nacional, a lo cual nosotros fuimos condescendientes con eso mismo que decíamos, digo, nuestros diputados y nuestros senadores votaron en contra de la suspensión de las PASO. Cuando digo nuestros, digo sectorialmente los diputados y senadores de la cámpora, kirchnerismo en su amplio concepto, ¿no? Y luego que se suspendieron, también manifestamos en el seno de nuestro partido que al ser unas elecciones internas, donde no son obligatorias y donde hay que determinar si son abiertas, cerradas, bueno, cosas que se determinan dentro de la orgánica partidaria, entendíamos que tenemos que hacer todos un esfuerzo para tratar de encontrar el candidato o la candidata que mejor sintetice que mejor sintetice a nuestro partido y a nuestros ciudadanos en pos de no desgastarnos en un proceso interno que, de nuevo, al no ser obligatorio, requiere de toda una logística distinta, ¿no? Bien, estamos conversando con Luchi Alonso, diputada provincial, vicepresidenta del PJ. ¿Y cuál es la expectativa, crees, del peronismo en esta elección legislativa, del peronismo pampeano? Ganar. Nosotros somos un partido de gobierno, somos un partido que disputa poder, somos un partido de mayorías. Nosotros buscamos representar siempre a las mayorías. Para representar a las mayorías eso tiene que ser refrendado por el voto popular. Y para eso tenés que ganar. Nosotros vamos a trabajar para ganar las elecciones. Tenés claro que es una de las elecciones más, por supuesto que no es de las más importantes, tampoco es poco importante, pero quiero decir, no se pone en juego una gobernación, pero sí es una de las que el peronismo parece ir más cuesta arriba. Las últimas elecciones vienen mostrando una caída en los votos, hay un fenómeno político nuevo que es la Libertad Avanza. ¿Qué significa eso en cuanto a la estrategia de campaña? Y además con un sistema de votación nuevo que es una boleta única. ¿Qué puede cambiar en el escenario eso? Nosotros vamos a contarle a la sociedad y que la sociedad nos interpele lo que estamos haciendo y lo que aún no falta, digo. No somos unos ilusos que no sabemos, que no nos damos cuenta que la gente quiere casa. La gente quiere tener vivienda, porque en nuestra cultura y en nuestra historia peronista pampeana, la vivienda era un bien social que el Estado garantizaba para aquellos sectores populares que no podían acceder. Lo tenemos claro, pero también le tenemos que decir a la gente, mirá, sabés que sabemos hacerlo, sabés que es nuestra política de Estado, sabés que es una política pública innegociable de todos los gobiernos peronistas. ¿No tenemos guita? ¿Por qué no tenemos guita? Porque nos deben 120 mil millones de pesos del gobierno nacional. Porque y no es mariconear, no es... Perdón. No es andar llorando. Deconstruite, Luchi. Sí. Perdón. Bueno, pero no, pero con mala cara, perdón. No es andar llorando, es la verdad, la única verdad es la realidad, decía Perón. Y esa es la realidad, y esa es la verdad. Digo, no es que andamos llorando por los rincones y andamos diciendo, no podemos esto, no podemos porque mi ley nos trata mal. Sí, nos trata mal.
sí nos trata mal. Sí nos... si vos te fijas de las transferencias no automáticas que durante todo el año pasado entregó el gobierno nacional a las provincias, anteúltima está La Pampa, chicos. Sí, sí. ¿Y quién está última? No sé, Formosa. Formosa, Santa Cruz. No, Santa Cruz está Vidal ahora. No. Así que, ¿Puede ser Tierra del Fuego? Sí, una cosa así, ¿viste? Sí. Pero digo, es así, digo, no. Entonces, queremos hacer, sí, queremos. ¿Cómo nos vamos rebuscando ahí? Vamos el IPAB, saca, ve las viviendas que pueda, las poquitas que pueda hacer con su propio financiamiento. Ahora el gobernador el 1 de marzo anunció una línea de crédito en conjunción con el Banco de La Pampa para aquellos que son un poquito, tienen residuo en blanco y tienen un poquito más son un poquito más que una clase asalariada y pueden tener un crédito de estilo Procrear Pampeano, después para refacciones de vivienda. Tratar de meter inyecciones a la economía con lo motorizante que es la industria de la construcción. Y así voy de nuevo, con cada una de las medidas, nosotros quedó comprobado que no somos una isla, pero que tenemos fortaleza financiera para cuidar lo nuestro y no tener que ponernos de rodillas. Y eso muchas veces, lo que tampoco te garantiza otra cosa. A mí me está tocando el rol de ser interventora del PJ de Salta, ¿no? Que han votado todo. Y vos le preguntabas, bueno, está bien, bueno, ¿a cambio de qué pasó? Está bien, hay cualquiera que me escucha decir, pero esto no es un trueque. Sí, es un trueque. Digo, sí, es un trueque. Porque si vos votás la ley base donde haces que tu país deje de ser un país que tenga sustitución de importaciones, que busque ser un país que se industrialice para pasar a ser un país netamente extractivista, entonces, no creo que alguien en su sano juicio pretenda volver a 1880 o pre-1880. Digo... Sí, no sé. ¿Y cómo es el...? Bueno, leo acá y me dice, nada. Pero bueno, recibieron... O sea... No, claro. 2.800 obras tenían en funcionamiento... Salta. ¿Cuántas tienen ahora con financiamiento? Cero. Pero, entonces... Digo... El único, en ese sentido, es notable, porque esto no es nuevo, existió siempre el toma y daca en la política. Lo que ha ocurrido acá es que la mayoría de las provincias han cedido a cambio de promesas en general. Salvo, lo único que apareció último es en Chaco, que aparecieron estos 120.000 millones de transferencia concreta después del arreglo de Esdero con la Libertad Avanza, el gobernador chaqueño. No, yo le quería preguntar en qué consiste una intervención del partido en Salta. O sea, ¿cuál es el laburo que vos tenés que hacer cada vez que vas allá o desde acá? No, estuvimos la semana pasada. Mirá, lo primero que hicimos fue, una vez que salió la intervención por mandato del Consejo Nacional del Partido, eso se eleva a la Justicia Federal. La jueza Servini de Cubría, que es la jueza que tiene facultades en términos electorales federales, dijo, es correcta esta intervención y ofició al juzgado federal y dijo, va a ir María Luz Alonso y Sergio Berni, porque ¿Quién es jefe ahí? El soldado, olvídate. Ahora vamos a sacar al aire el soldado. ¿Lo saco al aire? Te lo saco. El soldado... No, y vamos y decimos... Y llegamos al juzgado federal y después la realidad es que tratamos de que sea todo armónico. Nosotros llegamos al lunes y teníamos a las 48 horas cierre de frentes electorales porque ya las elecciones nacionales y provinciales están desdobladas. Claro. Tienen en mayo elecciones. El 11 de mayo. Claro, entonces teníamos cierre de frentes electorales. Llegamos al lunes, teníamos el cierre de frentes electorales el miércoles. Nos juntamos con las autoridades salientes, hicimos un traspaso de mando completamente armónico, bueno, hicimos todo lo que es burocrático, hacemos un inventario, hacemos el acta, escribano, arqueos de caja, bueno, todo lo que se hace cuando uno ingresa a un lugar y después se empieza a juntarse con la política y podemos cerrar un frente electoral el día miércoles con 7 partidos políticos, pudimos tener el acompañamiento y el apoyo explícito de la CGT de Salta, de las 62 organizaciones de Salta,
Digo, me parece que ahora el día viernes se cierran, el día sábado en realidad, se cierran las listas. Y como nosotros no somos muy respetuosos de los procesos políticos locales, dijimos, bueno, elijan ustedes los candidatos, pongan ustedes los candidatos, después desde la normalización, porque la palabra intervención es un poco rari, desde la normalización iremos a militar lo que ustedes decidan que van a ser las mejores expresiones para representar a los salteños en la provincia. Supongo más vale que la designación también implica una ratificación de algo que no es nuevo, pero que cuando decimos que sos mano derecha de Cristina Fernández de Kirchner, está claro, ha elegido en las intervenciones su gente de confianza. Es así. No sé, eso tenés que preguntar a ella. Ah, sí, tráeme la que le pregunto. Te la saco al aire. Te acabo de decir te la saco al aire y no me dijiste que sí, así que perdiste. Para preguntarle eso. Obvio. Para preguntarle eso. Solo eso. No, sí le preguntaría. Mira. Mandale un mensaje. Te lo pregunto a vos. Te lo pregunto a vos porque seguro que tenés la misma. ¿Cuál es la caracterización que hace Cristina y que seguro haces vos del gobierno de Milei? Hay sectores que dicen que es un liberal, que es como él mismo se define, un liberal libertario, hasta quienes dicen es un neofascista. ¿Cómo caracterizan al gobierno de Milei? ¿Qué es el gobierno de Milei? Expresan los Che Milei. Sí, pero De liberal no tiene nada, chicos. bueno, por eso, etiquétamelo al gobierno. En serio, ¿cómo? Es que es muy complejo, porque un día acá, un día, o sea, un día listo, levantamos una barrera que, como bien dice Berna, no es una barrera sanitaria, sino es una barrera comercial, porque estamos a favor de la libertad de comercio y las 3 horas la damos baja, porque necesitamos los votos. Entonces, o sea, solo más liberal un ratito, solo más rancio de la política a los 15 minutos. Digo, entonces es muy difícil encasillarlo, es de acuerdo al momento en el que te toca. Sí. Pero como proyecto político, ¿qué crees que es? Yo creo que es un enviado que aún me queda definir dónde. Me parece que hay una cuestión geopolítica de la derecha internacional. Y no estoy con esto hablando tipo como una señora mayor, ¿me entendés? Digo, de verdad, que tiene un armado mucho más profundo del que, bueno, uno tiende a decir, no, es un enviado de la embajada, es un enviado de... No, tiene un armado mucho más profundo de lo que nosotros creemos. Más complejo. Y mucho más complejo, que pues, sí creo que es eso, que es un representante de algo mucho más complejo en términos internacionales, que tiene su propio financiamiento, que tiene sus... y que tienen muy claro lo que buscan y que son los recursos naturales de nuestro país, de los países, y que han tenido un ascenso a nivel mundial muy marcado, muy marcado. Han interpretado cierto sentimiento social y han tenido un ascenso muy marcado. Pero bueno, después aparecen cosas extrañas, como porque vos me decís, ¿Donald Trump es liberal? No. Bueno, claro. O sea, es más proteccionista que Perón Perón casi. Claro. Entonces digo, por eso es muy difícil encajonarlo. Sí creo que estamos ante algo que va a fracasar, obviamente, que ya está demostrado que fracasó. A los 14 meses salimos corriendo a pedirle el tema es cómo nos levantamos después de ese fracaso. Va a ser aún peor que el 2001. Aún peor que la caída del 2001. Vas a tener un endeudamiento feroz. Vas a tener... Se te va a disparar la inflación. 2001 todavía no tenías inflación. Cuando saliste de la caja de conversión fija llamada convertibilidad, no tenías inflación. Digo, vas a tener desocupación. Digo, todos los condimentos, tu industria nacional destruida, todos los condimentos que tiene una caída de un sistema liberal, neoliberal o extractivista, preliberal, si querés, le tenés que sumar un montón de condimentos actuales.
Pregunta de coyuntura, no sé si estás, no sos la Coyuntura. enviada del bloque peronista a tratar la cuestión, pero Medanito está dando vueltas en el Soy la tele- enviada, si formé te- parte te de pones la, bueno, está bien. de la comisión. Bueno, ¿y Con la qué compa- pasa? ¿Por qué crees que lo frena la oposición? O en todo caso, bueno, el último documento de la UCR le tira la pelota al gobierno diciendo, ¿vieron que Tosso admitió que no hizo lo que tenía que hacer? ¿Cómo lo ves vos? Mirá, yo fui parte de la comisión Sí, sí. armadora del proyecto de Medanito. Y ahí había un representante del radicalismo, un representante del PRO, dos representantes... La famosa mesa que se armó, no sé, a mediados del año pasado Exacto, casi. dos representantes del peronismo, Noelia Sosa y yo. Se plantearon un montón de cosas y se logró construir bastante el proyecto que fue enviado por el Poder Ejecutivo. Ahora bien, de golpe estamos, si no, ¿para qué armar la mesa? Porque estamos caminando para atrás. O sea, un montón de cuestiones que ya estaban saldadas, que se saldaron en esa mesa, ahora están de nuevo en la comisión o en la legislatura. Y entonces, ¿para qué armaste la mesa? ¿Vos decís que alguien incumplió un poco su palabra? No, yo lo que digo es, bueno, digo, si se arman mesas es porque uno tiene mandato por parte de su bloque de representar a su bloque en ese lugar. Mm. Pero bueno, después juegan un montón de factores y lo que tenemos que pensar es que es una de las áreas estratégicas más importantes de nuestra provincia, que aporta el 10% de los recursos de nuestra provincia, y que hay gente que la tenemos en vilo en 25 mayo, que no sabe cómo carajo va a seguir su laburo. ¿Cómo te informás? Por la página de Radio Kermés. Nah, en serio, en serio. En serio, ¿qué? Por supuesto que es una vía, pero además de la página de Radio Kermés, en serio, ¿cómo más te informás hoy? Yo leo mucho los diarios, no. Escucho poca radio. Pero seguís, por ejemplo, streaming, que son una cuestión nueva, entre comillas. Un poco a Pedro, pero... Pedro es Rosenblatt, Sí, en un poco Gelatina. a Pedro. No mucho. Yo soy bastante analógica. O sea, bastante Ujú. analógica. Tipo, leo los diarios, leo más los diarios opositores que los diarios... La Nación, Clarín, Sí, La Nación. opositores al peronismo, Sí, quiero decir, obvio. los diarios Claro. antiperonistas Sí, serían. sí, claro. Leo poco páginas, me explico. O sea, leo... Ujú. Siempre hay que saber lo que piensa el enemigo. bien. Me enseñó mi soldado Bernie. Bueno, estamos con Luchi Alonso. Te tiro la última. En algún momento, de mi parte, ahora te vamos a dejar el micrófono para que digas. ¿Seguís con el sueño de ser gobernadora de Sí, la por provincia? supuesto. ¿Sí? Sí, ¿Le sí. pusiste fecha? No. No. ¿Estás en carrera? Todos los días. Pero esto es una carrera de resistencia, no de 100 metros. Vamos, un maratón. Un maratón A rumbo a Pampa la... Traviesa. La 42K. Bueno, copete. ¿Cómo me ves? ¿No me ves? No puedo correr ni de acá. No puedo correr ni acá a la esquina, chicos. ¿Y vos quién crees que van a ser los candidatos y las candidatas para...? Uy, imagínate que si yo tuviese... No tenés... Juan, y yo no sé qué va a pasar hoy la tarde con Argentina. Mm. Y vos me pedís que yo tiene un pronóstico acá 2 años y medio. Pero por eso es una maratón. Hay que empezar ahora. De resistencia, no de 100 metros. No hay que apurarse. Luchi Alonso, gracias por venir, por conversar Ustedes. y por supuesto con micrófono abierto para si quedó algo por decir. No, la verdad que me he sentido muy cómoda, como siempre. Siento que soy parte de la... Porque somos como colegas, vieron que yo también tengo una columna Sí. de radio. En otra. En Vorterix. En Vorterix. Sí, Donde hablas de economía, ¿cómo es? Educación financiera. Educación financiera. Sí. Le metés mucha ahí criptomoneda antes de la estafa, hay que Claro. decirlo. Va, si es que hay un antes de la estafa. Yo siempre tuve la idea de que la La criptomoneda ya era... sí. Alguien la inventó para estafar, ¿o Por no? supuesto. ¿Ah, sí? Pero no para estafar, sino Pero- es un mercado ficticio. Claro. Dame una criptomoneda. No. No existe, no es tangible. Mm. Bueno, ¿qué respalda tu criptomoneda? Una computadora que está dentro de una casa que gasta mucha luz. Que Sí, sí, incuba, sí. digo, entonces, claro, es parte de algo que puede salir muy bien, puede salir muy mal. Che, Después hay gente que aprovecha su
su reconocimiento para estafar, Javier Milei. Y fuera de joda, ¿por qué elegiste ese Lo otro, lo otro que todo esa temática y ese lugar? Porque claramente Porque es una decisión política. Pandemia, también presentó un proyecto de ludopatía. Digo, y le salió con todos los bloques. Pandemia modificó la vinculación que tenían los pibes y las pibas con la comunidad de internet. Entonces, en pandemia muchos pibes y pibas empezaron a incursionar en este tipo de cosas. Y sentí la obligación de, con mis conocimientos económicos, de poder ser una persona que le diga, chicos, yo no te digo que no lo hagas. Tené todos estos recaudos. Yo te digo cómo te... Porque la verdad es que no puedo negar que los pibes incursionen en el mercado financiero digital. No, claro, sí. Están incursionando en el mercado Pibes y no tan pibes. Exacto. ¿No? Entonces, digo, yo te doy herramientas, porque a mí, digo, me encantaría que enseñaran en los colegios educación financiera. Te doy herramientas para que no la choques, o que la choques lo menos posible, porque bueno, los que se encargan de hacer ese tipo de plataformas son pillos. Saben cómo cooptarte, saben cómo vaciarte la billetera. Entonces, bueno, yo trato de dar algunas herramientas para que no... Porque después es frustrante si te... Además te endulzan como que es muy fácil hacerte millonario. Es que vos entrás la primera vez y te haces millo. Claro, te dicen, o sea... La primera vez ganás Sí, sí. guita y salí de si no, esto Claro. es una papa. Es re fácil. Sí. Y después, Le estoy errando. claro, y después, Mirá. digo... Y a veces solamente lo hago cuestiones como tipo cripto, que es más focalizado, pero después también te enseño cómo ahorrarte unos pesos para pagar Netflix, digo. Claro, sí. O sea, doy herramientas o intento dar herramientas, digo, ojalá lleguen esas herramientas y sea factible. Pero he tenido gente que me ha dicho, che, hice tal cosa y me anduvo. Bueno. Luchi, gracias de vuelta. En No, serio. a ustedes. Dale. Luchi Alonso pasó por acá, jefa de la Cámpora, diputada Claro, provincial, yo te dije que no, que vicepresidenta tengo del un PJ. Tengo un secretario general que se llama Saúl Echeveste. Yo soy del Consejo de Loncos. No, bueno, O de loncas. confirmo. O de Loncas. Saúl Echeveste es el secretario general de la Cámpora, de la que es jefa Luchi. 106.1. Hay kermés para rato.